Buenas tardes a todas y a ti también. Mi nombre es Sofía Nogués, yo participé en el proyecto X-Expedition a finales de 2019 y hoy os explicaré un poco sobre este proyecto y sobre el estudio que hicimos de la presencia de microplásticos en el mar. Para empezar os quería enseñar un enlace. Es una gráfica de Reuters que lo que enseña es cuántas botellas de plástico se han vendido desde el momento en que abrimos la página. Entonces tendremos esta página abierta durante la sesión y si funciona bien, si no se nos colapsa con el PowerPoint, podremos ver al final el número de botellas de plástico que tenemos. ¿Qué es X-Expedition? Bueno, X-Expedition es un proyecto que organiza expediciones íntegramente femeninas, ahí el nombre de las dos X en mayúscula, y lleva a cabo investigación científica sobre la presencia de microplásticos en el mar. Lo que trata este proyecto es de dar visibilidad a tres cosas. Por un lado, de los microplásticos en el mar. Por otro lado, hacer visibles a las mujeres en ciencia y también dar visibilidad a las mujeres en deportes como la vela. Un poquito sobre mí, yo trabajo en el departamento de comunicación de una empresa de datos científicos que se llama Clarivate. Además, mis hobbies siempre han estado muy relacionados con el mar. Navego, hago surf, me encanta estar en el mar, entonces tengo mucho, siempre que puedo voy a la playa, o sea, tengo mucha relación con el mar. Luego también he hecho voluntariados con organizaciones de mujeres como la International Women's Initiative o TEDx Barcelona Women. Y también estoy desde hace tiempo en una misión de cero residuos, intentando reducir al máximo mi huella de residuos. Por lo tanto, mezclando todas estas cosas, todas estas iniciativas, mi trabajo, los voluntariados que he hecho, pensé que X-Expedition era la combinación perfecta a todo lo que llevo haciendo durante años. En 2018 fue, 2017-2018, se anunció X-Expedition Round the World, que es un proyecto que lo que trataba era de dar la vuelta al mundo. Solamente mujeres, 300 mujeres iban a dar la vuelta al mundo durante 2 años en 30 tramos distintos, por lo tanto irían unas 10 mujeres en cada uno de esos tramos, recorriendo 38.000 millas náuticas. La idea de este proyecto era también pasar por todos los giros oceánicos donde hay ciertas corrientes, donde se cree que se acumulan más plásticos, y llevar a cabo investigación científica recolectando muestras del mar para ver de qué manera se comporta el plástico una vez llega al mar. Entonces me enteré de esta expedición y pensé, ostras, pues voy a solicitar una plaza a ver si entro. Me interesaba muchísimo y hice todo el proceso de selección y finalmente me llamaron que sí que podía participar en uno de los tramos, que fue el tramo de Aruba a Panamá. Y luego os explico un poco más sobre ese tramo. Lo que trata el proyecto de Expedition Round the World es de hacer ciencia basada en soluciones, o sea, recolectar todas las muestras para llevar a cabo un estudio científico que proponga soluciones, que se trate la problemática que hay en tierra, cómo afecta a los mares y así ir proponiendo soluciones. Luego también cambiar las percepciones, crear una comunidad también que lo que haga es transmitir este mensaje de la crisis del plástico a la que nos enfrentamos y generar conciencia sobre nuestros hábitos de consumo, cómo podemos cambiarlos y cómo eso puede formar parte de la solución. Entonces, así para empezar, ¿qué cantidad de plástico pensáis que acaba en nuestros mares? Tenemos aquí 3 cifras: 380 millones de toneladas, 8 millones de piezas por día o 108 kilos cada año. ¿Alguna apuesta? La más grande. ¿Cuál creéis? ¿Creéis que es la A? ¿O la B? ¿La B? La C, claramente. Pues sí, la B. 8 millones de piezas por día, que es una barbaridad. De hecho, la gran mayoría del plástico que se produce es plástico que se destina a los envases. Y como seguramente sabéis, muchos de esos envases son de un solo uso y acaban en vertederos, en nuestro entorno. De hecho, en España a diario se calculaba en 2010, que seguro que la cifra ya ha cambiado una barbaridad,
que producíamos 0,28 kilos por persona de plástico. Eso significa que cada año cada persona estaba produciendo 102 kilos de residuos plásticos. Y estos son algunos ejemplos, los vertederos, cómo acaban, cómo incluso vuelven a nuestro entorno cuando hay tormentas. Aquí mismo en la playa de Barcelona muchos de esos residuos vuelven. Y de hecho, solo un 30% del plástico que se ha producido durante toda nuestra historia sigue en uso. Eso significa que todo el plástico restante se ha gestionado de distintas maneras. Desafortunadamente, solo el 9% se ha reciclado. Eso significa que el 79% se acumula en vertederos o en nuestro entorno, porque no todo llega a los vertederos, y el 12% es incinerado, que de esto ya hablaremos también un poco más después sobre en qué zonas se incinera más y cómo se gestiona en distintas partes del mundo. Entonces, la parte en la que participé yo fue el tramo que va desde Aruba hasta Panamá. Navegamos desde Aruba a las islas de San Blas y luego de las islas de San Blas a Colón, en Panamá. Y éramos 14 mujeres que no nos conocíamos de nada hasta que, 10 no nos conocíamos de nada hasta que llegamos al barco. Las otras 4 formaban parte del equipo de Expedition y 3 de ellas eran las patronas. Y recorrimos 755 millas náuticas durante casi 2 semanas, haciendo investigación y recogiendo muestras en los mares, en el Caribe. Visitamos antes de embarcarnos las instalaciones de gestión de residuos de Aruba. Fuimos a las instalaciones que acababan de inaugurarse hacía solo 6 meses de reciclaje. Era una pequeña planta de reciclaje en la isla en la que básicamente recogían algunos materiales y les daban una segunda vida, ya sea arreglándolos o haciendo otras cosas a partir de esos materiales, pero era una planta muy muy pequeña. Era como si aquí tuviésemos un almacén y en ese almacén se recolectan materiales y se les da una segunda vida. No era una planta industrial ni tenía maquinaria especializada para reciclar. Y por otro lado también vimos desde el agua el vertedero de Aruba. No nos permitieron ir a las instalaciones, pero sí que las pudimos ver desde el mar. Como veis, este es el vertedero de Aruba. Está muy muy próximo, está al lado del mar y muchos de estos residuos se acaban filtrando al mar porque con los vientos, con las tormentas, todo esto puede acabar filtrándose. Además, había incineración, etc. Y lo que nos explicaron mientras estábamos en estas instalaciones es que, además, Aruba, siendo una isla muy turística del Caribe, recibe muchísimos cruceros que vienen desde Estados Unidos, desde otras partes del Caribe, pasando por Aruba, y lo que hacen es vender sus residuos, vender sus residuos a Aruba. Pagan una cantidad mínima y entonces Aruba acoge esos residuos, que como os podéis imaginar son muchísimos, viniendo de muchísimos cruceros que pasan por la isla cada año, y la isla al final está asumiendo unos residuos que no genera en la propia isla y que además pues esta es la imagen de lo que dejan. En cuanto a la navegación, para daros un poquito de contexto, estábamos navegando durante varios días sin ver tierra, y esto significa que teníamos que hacer turnos de guardias nocturnas. Al ser 14 personas a bordo, pues teníamos que también hacer turnos para cocinar. Cuando nos tocaba el turno de cocina, teníamos que cocinar para 14 personas. Toda la dieta a bordo era vegetariana. Y teníamos que pensar sobre el tema nutrición que se ha tratado anteriormente en estas charlas, pues pensar que tuviese proteína, que estuviese equilibrado, pero todo vegetal. También teníamos turnos de limpieza, porque al final un barco con 14 mujeres, al final pues hay que mantenerlo limpio, y las guardias nocturnas también las hacíamos de 4 horas y era muy interesante porque al final aprendíamos muchísimo de las patronas, que son 3 mujeres que prácticamente han navegado por todas partes y nos explicaban anécdotas increíbles de por dónde han navegado, las tormentas que se han encontrado y conflictos que han ido resolviendo.
Así que esta parte de la expedición también fue muy interesante. Aquí podéis ver un poquito más de todo lo que teníamos que ir haciendo. Las comidas, pues era en la cubierta mismo, nos sentábamos a comer por la tarde o lo que fuese y eso era un poco la parte más de vivir. Bueno, aquí veis la cocina, además de la embarcación, era muy pequeña, era un cuadradito enano. Pero bueno, y conseguíamos hacer todo ahí y la verdad que fue una convivencia increíble para no conocernos y encontrarnos navegando y viviendo 24/7 en un barco de no muchos metros. Y luego viene la parte científica. Durante toda la navegación también hacíamos recogida de muestras para la investigación que estaba llevando a cabo el proyecto de X-Expedition con la Universidad de Plymouth. Una de las muestras recogidas era de la superficie oceánica. El propósito de esto era saber la composición de los plásticos que se encuentran en los mares, también la distribución, para saber si las corrientes afectan a esta distribución, y también calcular pues, la abundancia en según qué zonas. Este tipo de muestreo lo hacíamos con esta máquina, se llama Manta Troll. Es una especie de manta que tirábamos al lado del barco. En este momento era el único momento que íbamos a motor, porque teníamos que hacer la recogida a una velocidad específica y una dirección específica. Entonces era el único momento que íbamos a motor cuando hacíamos esta recogida de muestras, el resto era todo a vela. Luego el otro tipo de muestreo que hacíamos era de la columna de agua, era una profundidad de 25 metros y se examinaba la distribución de los plásticos y también la composición, pero todo a una profundidad específica en cada uno de los tramos. Y por último, los sedimentos submareales para saber probar la hipótesis de si los plásticos realmente acaban hundiéndose. Una vez recogidas estas muestras, lo que hacíamos era analizarlas a bordo, algunas de ellas. Cuando recogíamos las muestras de superficie, muchas de ellas venían con también materia orgánica, con algas, etc. Entonces teníamos que limpiarlas antes de ponerlas en los platos de muestreo que se enviarían al laboratorio, y además también las pasábamos por 3 coladores de distintos tamaños para así poder determinar qué tamaño tenían los microplásticos que recogíamos. Ahora os enseñaré otra imagen donde se ve más claramente esa distribución. Con estas muestras lo que se intentaba también era ver de qué manera afectan las corrientes a la distribución de microplásticos en el mar, ¿no? Esta es una imagen del Caribe y las líneas verdes y amarillas son las corrientes en el mar Caribe. Y como veis, pues Aruba está ahí, Panamá aquí, y nosotros teníamos la hipótesis de que en este círculo, en este giro, habría más acumulación de microplásticos por cómo se comportan las corrientes. Y de hecho, cuando hicimos la recogida de muestras en la superficie, lo que encontramos es que en ese círculo donde están las islas de San Blas y está Panamá, se encontró el mayor número la muestra más densa de toda la expedición, de hecho. Y aquí veis pues, los distintos tamaños que os mencionaba, ¿no? Cuando pasamos los plásticos las muestras por el colador, este era el tamaño más grande, luego ya venía el siguiente tamaño y en el siguiente plato apenas se ven porque se mezcla mucho con materia orgánica, pero en los laboratorios sí que podían ver cuántos microplásticos había en esa muestra. Y aquí en esta muestra específica, que era la que recogimos en la zona de las islas de San Blas, se encontraron aproximadamente 500 microplásticos. Luego también las muestras que recogíamos de la columna de agua también las analizábamos a bordo. Esto, como era otra máquina la que utilizábamos, se tenía que extraer el agua de dentro de una manera específica. Lo hacíamos dentro del barco y luego se ponían las muestras recogidas en los platos de muestreo y se enviaban al laboratorio. Y las últimas, que eran las que recogíamos del sedimento,
esas se enviaban directamente al laboratorio a analizar. En cuanto a los resultados, bueno, un poco de contexto, esto fue en diciembre de 2019, la expedición continuó durante otros 3 tramos y luego COVID. Entonces se pausó el proyecto de X-Expedition Round the World porque, bueno, al principio se pensaba que iban a ser unos meses se convirtieron en años, y entonces se tuvo que poner fin a este proyecto, lo cual es una pena, pero los tramos que sí que se pudieron hacer, que eran del 1 al 8, todas esas muestras recogidas se enviaron al laboratorio y se hizo un estudio científico con esas muestras, que son los resultados que os presentaré ahora. Durante ese tiempo, que fue desde octubre hasta marzo, más o menos, se recogieron 261 muestras y, bueno, aquí están divididas en los distintos tipos de muestras que se recogieron, pero se analizaron más de 2.200 microplásticos individuales en todas estas muestras y se identificaron que estos 2.200 microplásticos pertenecían a 20 diferentes tipos de plásticos, tipos de polímeros. En la investigación que se hizo en el Caribe, específicamente, que era la zona donde estábamos nosotras, se encontraron 18 diferentes tipos de plásticos. O sea, vemos como en todo el resto de tramos, que fue el cruce del Atlántico, después del Caribe cruzando hasta Galápagos y creo que llegaron hasta Tahití, pues en total se encontraron 20 tipos de polímeros, pero solo en el Caribe se encontraron 18 diferentes tipos de plásticos. Una de las concentraciones más altas, como he dicho antes, fue en las islas de San Blas, en Panamá. Y los artículos que se encontraban en tierra, porque en tierra también hacíamos un muestreo para ver de qué manera se filtran residuos en tierra al mar, lo que se encontró es que, sobre todo, había productos relacionados con el tabaco, con fragmentos de plástico, plásticos que ya se habían degradado y quedaban en fragmentos, y envoltorios de comida, lo cual no es sorprendente, ya que, como decíamos antes, el 42% del plástico que producimos es para envoltorios. Y luego, durante la expedición, lo que también hacíamos era, pasábamos por distintas islas e intentamos hacer un poco de divulgación del proyecto en estas islas, ¿no? Estuvimos en varias islas de San Blas y compartimos la investigación con el gobierno local de las islas. También fuimos a una escuela a explicarles el proyecto, por qué este proyecto y de qué manera se podían tomar según qué acciones para cambiar el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente, ¿no? Lo que nos impactó muchísimo es cómo estos niños estaban jugando con todos estos residuos en la isla. En islas muy pequeñas, vivían bueno, algunas islas eran solamente casas, en una estaba el colegio, o sea, son pequeñas islas y viven entre islas, pero lo que encontramos es que en el Caribe muchos residuos que ni siquiera están produciendo ellos mismos les llegan a sus costas, ¿no? Y este era el problema con el que se encontraban. Y estuvimos hablando sobre su gestión de residuos. Claro, ya no es solamente los residuos que generan en la propia isla, que pueden ser pues, una cantidad quizá manejable, sino todos los residuos que les estaban llegando desde el mar, ¿no? Y al preguntar, porque claro, viendo las instalaciones, viendo el tamaño de la isla y cómo vivían, preguntamos, ¿y cómo gestionáis todo esto? ¿Cómo gestionáis estos residuos que están llegando desde el mar? Decían, es que la única solución es amontonarlo y quemarlo, lo cual tampoco es ideal para el medio ambiente, pero es la única solución realmente que tenían, porque llevarlo a la costa de Panamá es muy complicado teniendo en cuenta la cantidad de residuos que reciben en sus costas. Y esto es lo que vimos en algunas islas deshabitadas de San Blas. Cuando uno piensa en las islas del Caribe, pues se imagina aguas cristalinas, islas paradisíacas y que está todo impecable. De hecho, fue curioso ver que fuimos a una isla bastante turística
y era esa imagen. Estaba toda la costa limpia, no había residuos, agua cristalina, y luego nos fuimos a otra isla deshabitada y nos encontramos con este panorama. Nos encontramos con muchísimos más residuos, y además es que, de hecho, en esta isla ya no era solo en la costa, en la playa, que había residuos, sino que más allá esos residuos habían ido entrando en todo el entorno de la isla. Había todo tipo de residuos. Entonces, claro, cuando hablamos de cómo gestionan estos residuos, es que hubiésemos necesitado un carguero para limpiar esta isla. Y eso es ahora, a la que viene otra corriente, otro temporal, trae todavía más residuos, ¿no? De hecho, hicimos una recogida y nos pudimos llevar aproximadamente 8 sacos, porque tampoco nos cabía demasiado a bordo. Pero al llegar a la costa de Panamá, al llegar a Colón, preguntamos, ¿dónde podemos reciclar esto? Y la respuesta fue, no tenemos reciclaje. Y claro, también por mucho que te lo lleves, luego en el continente tampoco se puede reciclar o gestionar. Entonces nos encontramos, pues, botellas de plástico, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuántas se están vendiendo a medida que estamos dando esta charla? Muchísimas botellas de plástico de todo tipo. Encontramos muchísimo calzado. Me imagino que es porque es calzado hecho de plástico que flota mucho, entonces había todo tipo, peines, productos de higiene. Aquí veis más y más calzado. Productos de muchísimas marcas muy conocidas, trozos de cepillos de dientes, latas de bebidas, de productos cosméticos. Aquí también pues trozos de Porexpan. Nos encontramos también cubiertos y platos y vasos de un solo uso de Porexpan. Bombillas también, productos sprays no solo de pelo, sino también insecticidas, que además tenían marcado como son peligrosos para el entorno marino, incluso fluorescentes. Y dices, ¿cómo ha llegado un fluorescente a una playa de una isla remota de San Blas? Pues encontramos no uno, sino varios, lo cual nos sorprendió muchísimo. Y en realidad no hace falta irse tan lejos. Esto es lo que nos encontramos en Panamá, pero en Barcelona, de hecho, si vas a cualquier playa, también hay muchísimos residuos. Y además tenemos servicios de recogida. Están pasando camiones prácticamente cada día limpiando las playas, pero aún así, si te acercas a los espigones, si vas a la playa después de una tormenta, te encuentras con todo tipo de residuos, la mayoría residuos plásticos de un solo uso. Entonces, bueno, y también y aquí vemos una noticia de que Barcelona es la segunda costa que más plástico vierte al Mediterráneo. Cuando hay tormentas, recibimos todos esos residuos de vuelta, lo podemos ver en todas las playas. Y luego otro residuo que encontramos mucho en la expedición, en las muestras de superficie, y que a mí me pareció muy interesante porque nunca me había fijado, son estas bolitas, que es plástico antes de producir un producto de plástico. O sea, estas bolitas es como el plástico virgen que se envía a una fábrica y luego en la fábrica se moldea y se hace una botella de plástico o un vaso o lo que sea. O sea, es como el origen del producto final, ¿no? Y en todas las muestras que recogíamos había estas bolitas. Yo nunca me había fijado en ellas, hasta que me lo dijeron en la expedición. Al volver a Barcelona, me fui a la playa y busqué si había de estas bolitas. Pensé, a ver si en Barcelona también hay. Y las encontré. De hecho, había bastantes de estas bolitas. Y si vais a cualquier playa las encontraréis. Muchas veces se camuflan por el color que tienen con la arena, pero están en todas partes. Y esto es porque ha habido un vertido, no se han recogido, o lo que sea. Entonces, ¿cómo llegan los plásticos al mar? Pues hay muchísimas maneras. Tenemos, por ejemplo, microplásticos que llegan de los neumáticos de las ruedas. A medida que circulan, se descomponen y generan unos microplásticos que pueden acabar en el mar. Productos de limpieza, productos de higiene personal,
No sé si lo sabéis, pero muchas veces muchas pastas de dientes, por ejemplo, o cremas de cara, etcétera, llevan unas bolitas, sobre todo en la pasta de dientes, que dicen, no, con bolitas que limpian mejor los dientes. Es plástico. Y ese plástico al final pasa por nuestro sistema de cañerías y es tan pequeño que acaba filtrándose al mar, no se recoge. Luego, por otro lado, en la colada, cuando lavamos ropa, si es ropa de materiales sintéticos y lo lavamos a según qué temperatura, pueden perder microfibras que son microscópicas, son plástico y acaban en el mar también. De hecho, hay algunas bolsas que sirven o filtros que se pueden poner en la lavadora que sirven para captar esas microfibras. Todo tipo de productos, luego también envoltorios, todo lo que hablábamos, ¿no? Cuando estos productos no se reciclan, no se gestionan bien. Las bolitas de las que hablaba hace un momento, si hay un vertido de un carguero que pierde uno de estos contenedores o un saco de estas bolitas, nadie se para a recogerlas, por desgracia. Y eso acaba viajando pues, por todo el mar, llegando a islas remotas o a nuestras playas mismo. Y luego lo que comentaba de la lavadora y simplemente pues mala gestión de residuos que acaban en ríos, acaban en el mar o lo que sea. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Pues por un lado podemos estar haciendo limpiezas de playa, concienciando, comprando de manera distinta. Lo bueno es que cada vez se está reciclando más, hay más conciencia de reciclaje, pero bueno, yo siempre digo que lo primero es reducir y luego ya reciclar. Entonces, si os encontraseis con esta situación, ¿qué es lo primero que haríais? ¿Cerrar el grifo o fregar el suelo? Es bastante obvio, ¿no? Cerrar el grifo. Entonces, es lo mismo con el plástico. Nos encontramos en una situación que tenemos muchísimo residuo plástico. Las playas están infestadas cada vez que hay un temporal. Entonces, ¿podemos hacer recogidas de playa? Sí, pero eso es fregar el suelo. Lo que necesitamos hacer realmente es cerrar el grifo para que deje de haber tanto plástico en nuestro entorno. Entonces, hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Pues, por un lado, hay cosas que podemos hacer nosotros, que pueden hacer los gobiernos y que también pueden hacer las empresas. Os voy a enseñar un modelo que utilizamos en X-Expedition, que era para analizar qué se puede hacer, ¿no? Tenemos el mar abajo de todo y arriba de todo tenemos el origen del residuo, ¿no? Lo primero de todo es esta primera franja, que sería evitar. O sea, lo primordial es evitar producir esos residuos. ¿De qué manera se puede hacer? Pues se pueden evitar las bolsas de plástico, por ejemplo, utilizando bolsas de tela. Se puede utilizar una cantimplora en vez de comprar botellas de agua de plástico. Comprar a granel, que te da la flexibilidad de comprar muchísimos productos que en un supermercado convencional estarían envueltos en plástico. Comprando a granel puedes conseguirlos sin generar ningún tipo de residuo. Utilizar tazas reutilizables, decir que no al plástico de un solo uso, básicamente. Y hay muchísimas maneras de decir que no. Luego tenemos el siguiente paso, que sería cerrar el ciclo. Y esto sería, pues, por ejemplo, comprando de segunda mano. Si dejamos de consumir productos nuevos, también estamos reciclando, estamos ayudando a que no se genere tanto, porque al generar tanto al final mucho se acaba desechando. Luego ir a tiendas de rellenar, otra vez pues lo que decíamos de granel, pues productos como cremas, productos de limpieza, etcétera, que a veces pensamos que no se puede cerrar ese ciclo, pero sí que hay opciones ahora. Y arreglar las cosas, que es algo que se nos ha olvidado, yo creo. Nuestros padres, nuestros abuelos sí que arreglaban más las cosas y vivimos una generación que se ha estropeado, me compro algo nuevo. Pues en realidad podemos arreglar las cosas. Luego está downcycling, que sería coger un residuo y reciclarlo para producir otro producto nuevo. ¿Por qué se llama downcycling? Porque
este producto nuevo acaba siendo un residuo también. O sea, por mucho que se haga a partir de materiales que son un residuo, acaba convirtiéndose en un residuo también. Esto sería, por ejemplo, ropa hecha a partir de plástico, como por ejemplo las marcas como EcoAlf o Adidas Pearl, que es una línea de Adidas que lo que ha hecho es coger redes del mar, redes de pescar, y convertir ese plástico en un tejido para producir zapatillas. ¿Qué pasa? Que al final del día esas zapatillas acaban convirtiéndose en un residuo, entonces por eso downcycling. Y luego convertir los residuos en energía también, pues estás reciclando ese material. Y luego minimizar el daño causado sería reciclar y hacer las recogidas de playa. Esto sería un poco lo último que deberíamos hacer. Tenemos que empezar siempre por arriba, el evitar antes de seguir con los siguientes pasos. Entonces, residuo cero, lo que decía antes, lo primero, o sea, tenemos las 3 R's, reducir, reutilizar, reciclar. Para mí siempre lo primero es reducir, de que si necesito algo, de qué manera puedo reducir mi impacto, ¿no? Pues pensar si puedo comprarlo de segunda mano, si puedo ir a una tienda de granel para conseguirlo, si hay alguna opción que me permite no estar generando un residuo a partir de esta compra o lo que sea. Luego reutilizar, darle una segunda vida a las cosas, ser creativos con esa reutilización. Y luego reciclar también sería como la última opción, si ya no tengo ninguna otra manera de gestionar este residuo, que hago, pues lo reciclo. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que tenemos estos contenedores, sobre todo el amarillo, que a veces nos pensamos que poniendo nuestros residuos en este contenedor desaparecen, pero por desgracia ha habido muchos estudios que demuestran que la gestión después de este reciclaje no es óptima. O sea, quizás de lo que entra en el contenedor quizás se recicla un porcentaje que no es el 100% en ninguno de los casos. Entonces, la manera de saber al 100% que estás reciclando algo, que no estás generando un impacto, es no produciendo ese residuo. Y luego, por otro lado, pues tener conciencia del punto verde y del vertedero. Yo creo que cuando vemos de primera mano el impacto de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos produciendo, como es pues aquí viendo el vertedero de aquí de Barcelona, o viendo cómo acaban según qué residuos en los mares, nos genera una conciencia, y es no solo pues nosotros mismos, sino enseñárselo a nuestros hijos, a compañeros, enseñarles que este es el impacto y que hay que ser consciente de lo que hacemos, ¿no? Y luego pues eso, del impacto del plástico de un solo uso, que es muy difícil de reciclar muchas veces y que acaba en nuestros entornos. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Hay muchas opciones. De hecho, aquí mismo en Barcelona, que he puesto algunas opciones, pero comida para llevar, que es una práctica que quizá muchos hacéis. Hay una empresa que se llama You Boomerang, que lo que hace es alquilarte el tupper y está asociada con varios restaurantes. Tú pides la comida en el You Boomerang, en el tupper de ellos, te lo traen en este tupper y luego lo devuelves en alguno de los restaurantes asociados. Y es una manera de reducir el impacto de envoltorios de un solo uso. Esta, por ejemplo, es una que hay cosas que cuando he ido aplicando el residuo cero, pues la comida para llevar era una de esas cosas que era como, ¿cómo puedo reducirlo? Muchas veces cerca de casa, si voy a coger algo, pues voy directamente con el tupper y digo, por favor, pónmelo aquí. Pero si es un restaurante que no está cerca de mi zona, esta opción funciona porque luego puedes devolverlo en cualquier restaurante que tengas cerca. Luego comprar local sin plástico. Hay opciones, hay una web que se llama La Colmena que dice sí, que te trae algunos puntos de Barcelona comida de proximidad, que suele ser pues comida que viene de productores en el Maresma o demás y lo traen sin plástico. Luego tiendas a granel como Granoleta. Estas tiendas, lo que decía antes, dan opciones infinitas de productos, desde productos de limpieza, jabones,
a legumbres, arroces, pastas, etcétera. Yo compro en tienda de granel y la verdad que ayuda muchísimo porque luego te vas, el día que tienes que ir a un supermercado convencional, te mueres de la pena, de pocas opciones que hay. Yo creo que la única opción sin plástico que hay es el arroz en papel, pero poco más, o las conservas que puedan venir en cristal, pero aún así eso también genera más huella porque pesa el transporte, luego nunca son de proximidad. Entonces, si tenéis una tienda de granel cerca o tenéis Granoleta cerca, vale la pena. Luego hay algunas que están especializadas en productos de limpieza, pero Granoleta tiene también productos de limpieza, muchas otras también ya han incorporado productos de limpieza. Y luego artículos alternativos al plástico, varias ideas en sinplástico.com, por ejemplo, pero en la mayoría de tiendas de granel podéis encontrar algunos de esos productos ya. Y es una manera de ir haciendo. Yo siempre lo digo, no hace falta que todos lo hagamos al 100%, con que todos hagamos un poquito, el impacto ya es inmenso. Entonces, si empezamos adoptando la bolsa de tela y lo siguiente es ir a una tienda granel y lo siguiente es cambiar el champú de botella por el champú sólido, cosas así, cada una de esas acciones tiene un impacto. Y luego, pues, exigir a los gobiernos y a las empresas que también pongan de su parte, porque al final no toda la responsabilidad tiene que caer sobre el consumidor. Pero a todo eso diré que el consumidor tiene mucho poder porque yo he visto como con todo este movimiento de residuo cero, marcas como Colgate, por ejemplo, de repente toda la vida han hecho cepillos de dientes de plástico, toda la vida se ha vendido eso en los supermercados y ahora te puedes ir a un supermercado y encontrar un cepillo de dientes Colgate de bambú. Y eso es porque los consumidores están exigiendo esos productos y las empresas se ponen las pilas para hacer ese cambio. Entonces, como consumidores tenemos muchísimo poder de influencia y deberíamos utilizarlo. Así que nada, os quería dejar con esas ideas y si tenéis cualquier pregunta, ahora es el momento. Otra. Y ahora me he quedado con la duda de saber cuántas botellas de plástico hemos consumido. Es verdad, vamos a mirarla. Pero de hecho, si vais a esta página, habla sobre cómo nos estamos ahogando en plástico y aquí habla sobre cada hora con según qué monumentos el equivalente del plástico que consumimos cada día, pues el equivalente a la Torre Eiffel, cada mes esta cantidad y ahí tenemos la Torre Eiffel. Y en un año entero el Burj Khalifa, el tamaño de, la cantidad de plástico. Y si pasasen 10 años, pues aquí vemos la montaña que se generaría al lado de Nueva York. Sí, es una página que está muy bien, además también hace análisis del utilizado plástico de un solo uso, dónde acaba, cuánto sigue siendo utilizado, cuánto se ha reciclado y como veis es poquísimo. Está muy bien esta referencia. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias. Todo el mundo.